Hoy vamos a continuar con nuestro programa y toca ver un poco lo que es patología de fundaciones. Bueno, estamos unos poquitos todavía, pero igual vamos a ir empezando. Y bueno, para arrancar ya con los problemas, con los daños em, que ocurren con las fundaciones, los problemas pueden ser originados por distintos factores. En un primer punto, en la caracterización del comportamiento del suelo. En el proyecto de las fundaciones, elegimos un mal proyecto, ¿verdad? En la ejecución, una mano obra no calificada, un bajo control. En eventos posteriores a la conclusión de las fundaciones. En eventos posteriores, pues vamos a ver que podría ser un cambio de uso de la estructura, podría ser unas instalaciones nuevas cercanas a nuestra fundación, eh, la construcción de un edificio lindero, con una mala ejecución de las pantallas, ¿verdad? De protección, y diversos otros factores. Si bien el primer punto hablamos en la caracterización del comportamiento del suelo, nosotros, y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Para, para poder elegir el tipo de fundación, ya sea superficial o profunda, necesitamos primero caracterizar el suelo, determinar un poco el perfil, ¿verdad? Que sería un poco donde vamos arrancando para poder definir y el tipo de fundación, así como dijimos, y también darle las dimensiones necesarias, ¿verdad? Para no, no sobrecargar o no hacerle trabajar al suelo a tensiones superiores a la que puede soportar. Si de repente en nuestro perfil tuvimos un error, un sondeo, se hizo un muy poco sondeo, se hizo uno solo para una superficie muy grande, vamos a ver que eso puede acarrear también errores. Bueno, iniciando con el suelo, vamos a ver un poco lo que podría ser un caso especial, que sería la influencia de la vegetación, que sería algo externo, ¿verdad? Pero que afecta a las características del suelo. ¿Cómo? Por medio por medio de la adición, eh, o por medio de la sustracción de humedad del sustrato del suelo, ¿verdad? Acá en la primera imagen A podemos ver un árbol muy cercano a lo que es la construcción, y por acción de las raíces, por el volumen que de las mismas, ¿verdad? Eso vamos moviendo acá nuestra fundación, nuestro cimiento, y acarrea movimiento, ¿verdad? En la misma, y lo cual la estructura no puede soportar y se generan los recalques, los desplazamientos, movimientos, tensiones y fisuración. Lo mismo puede ocurrir si de repente el árbol ya estaba cerca del terreno donde estábamos construyendo, y con el correr del tiempo esos árboles son cortados. ¿Qué pasa? La humedad en ese sector aumenta. Entonces, eso hace que el suelo de repente cambie de propiedades ante la presencia de la humedad, o sea, va cambiando las propiedades y genera movimiento en nuestra fundación. Unas investigaciones que se hicieron en Inglaterra muestran que eh, el terreno, bueno, el terreno realmente, pero la acción del terreno, del movimiento del terreno en fundaciones de directas, vamos a decir, o en este caso zapatas de uno por uno, vamos a decir cómo va la humedad
va generando ese movimiento vertical o sea, a través de los años. Esto empezó vamos a decir, una investigación en el año 1988 hasta el 1990 y registraron los movimientos en milímetros que tiene de acuerdo a la humedad del ambiente, ¿verdad? Que fue variando. De acuerdo a cada año, a cada ciclo, al régimen de lluvia, ¿verdad? Que hubo en ese periodo. Entonces podemos ver que varió de 0 hasta, hasta 60 milímetros en 2 años, ¿verdad? Eso no fue algo, o sea, como pueden ver acá, no fue algo lineal, no es que de 0 empezó eso a aumentar de forma lineal, sino que por ciclos fue disminuyendo, aumentando, disminuyendo, aumentando debido a los regímenes de lluvia, ¿verdad? Otro de los casos especiales sería la infiltración. Nosotros ya tenemos nuestra construcción y debido a una bajada de desagüe del desagüe pluvial del techo, en el cual no está dimensionado, no está ejecutado los registros y los, vamos a decir, los sistemas para la evacuación del agua a nivel de terreno para alejar de la construcción, esa agua se va acumulando, va, vamos a decir, erosionando, puede ir erosionando ciertos niveles acá del estrato y generando el debilitamiento de esos sectores, ¿verdad? Acá puede ser por la bajada, como podemos ver en la imagen, puede ser por realizada por la bajada de una canaleta, la cual no tiene un sistema de evacuamiento del agua de lluvia, ya sea en registro de cañerías, ¿verdad? Una red de desagüe. Y en otro caso, vemos también aquí cavidades subterráneas formadas a nivel de la calle. Esto sería la calle, ¿verdad? Donde tenemos tuberías, ya sea de agua corriente, desagüe cloacal, inclusive las cunetas revestidas, mal ejecutadas, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de suelo, eso puede generar filtraciones y estas filtraciones con el correr de los años forman las cavidades, debilitando el terreno en el sector, ¿verdad? Entonces, eso es, hay que tener, generalmente prestar mucha atención cuando tenemos construcciones ya de varios años de antigüedad, un poco más de 10 años tal vez, que de repente empiecen a presentar o en donde se pueden visualizar daños o en este caso fisuras, hundimientos también de las paredes, levantamiento del piso con fisuras inclinadas. Entonces, cuando es una estructura muy antigua que de repente empieza a tener esos síntomas, lo más probable es que por este tipo de problemas se esté dando esos asentamientos, ¿verdad? Como estuvimos hablando, con la identificación de los perfiles de suelo, solamente suponemos que hacemos un sondeo en el terreno, bueno, el presupuesto nos da, vamos a hacer solamente un sondeo en esta superficie y entonces de repente, como podemos ver acá del lado izquierdo de la pantalla, tenemos lo que sería un perfil real del suelo, ¿verdad? Donde se ven unas incrustaciones o en portugués matacones, ¿verdad? Unas piedras, unas rocas acá en el suelo, ¿verdad? Que supone acá que se hacen un o dos perfiles cercanos y justamente coinciden con esas rocas, entonces uno genera un perfil del terreno resistente a distancia o a profundidades no reales realmente. Entonces estamos suponiendo que este sería el perfil porque tuvimos un rechazo ya, ¿verdad? Un rechazo al hacer el ensayo del CPT a una cierta distancia menor a la real debido a estas incrustaciones, o sea, debido a estas formaciones, ¿verdad? Entonces la interpretación nos tira un perfil de terreno
no real, ¿verdad? Realmente nuestro eh, vamos a decir, sustrato más resistente está a una profundidad superior a la que realmente nosotros estamos eh, interpretando por medio de esos sondeos. Entonces, suponemos que, ¿qué pasa? Hacemos la fundación o sea, realizamos algunas de ellas sobre la camada resistente y la otra hacemos sobre una camada que realmente no es resistente, ¿verdad? Que es ahí en un solo punto nomás. Y ejecutamos, o sea, hay una ejecución incorrecta de la fundación. Acá podemos ver en esta foto cómo se puede ver esta formación, acá esta piedra metida en el suelo, que más o menos estaría queriendo representar lo que es este caso acá en la imagen, ¿verdad? Entonces, la fundación correcta sería a un estrato mucho más inferior, o sea, mucho más profundo. Entonces, en la ejecución, o sea, la investigación del subsuelo, en la ejecución de fundaciones profundas, se puede tener como consecuencia de la mala interpretación de datos elementos apoyados en forma insegura. Como pudimos ver, acá una imagen más, ¿verdad? Tenemos en este caso unos pilotes y los mismos van asentados algunos solamente en la camada resistente y otros realmente en puntos donde eh, están apoyados, como dice acá, en forma insegura. Bueno, entonces el segundo punto que vamos a ver es el de proyecto de las fundaciones. Bueno, ¿qué pasa con el proyecto? Eh, los, los problemas se acarrean con el error en el análisis de comportamiento del suelo, ¿verdad? Adopción de un perfil de suelo optimista, o sea, suponemos un terreno que soporta más, o sea, que menos, o sea, soporta más de lo que realmente puede soportar, ¿verdad? Errores en la estimación de las propiedades del comportamiento del suelo, adopción de las fundaciones inadecuadas para el comportamiento específico del suelo. Acá tenemos en las láminas A y B tenemos, o sea, en los gráficos A y B tenemos, suponemos que todo este perfil de terreno es el mismo, no hay variación de características, o sea, no hay variación los estratos, ¿verdad? Entonces, dimensionamos nuestra fundación suponiendo que todo el perfil del terreno es el mismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar realmente si adoptamos ese perfil optimista? Podríamos tener en uno de los puntos, ya sea en una esquina, podría estar un poquito más alejado también, ¿verdad? Un bolsón de arcilla, en este caso habla de arcilla orgánica, o sea, un bolsón de terreno, de suelo con baja resistencia. Entonces, obviamente ese terreno no es capaz de soportar las cargas a las que está impuesta debido a esta estructura y se empieza a deformar y acarrea los daños en la estructura que está sentada en la misma. A ver. Otro de los errores también que van relacionados con el diseño serían, en este caso, un proyecto donde los mecanismos de interacción suelo-estructura generan, vamos a decir, una superposición en las fundaciones, ¿verdad? Tenemos fundaciones superficiales muy cercanas, ¿verdad? Nosotros adoptamos que para cada una em, el terreno soporta una cierta, está capacitado para soportar una cierta tensión, ¿verdad? Unos ciertos esfuerzos, pero debido a la proximidad de estas fundaciones puede generar una superposición de esas tensiones de acuerdo a estos bulbos de transmisión de cargas, ¿verdad? Entonces, en esta superposición, lo que realmente
pasa es que el bulbo es realmente más grande y las tensiones a que está trabajando en el suelo acá son superiores. Si esas tensiones sobrepasan las tensiones, vamos a decir, a las cuales el suelo puede resistir, se generan acá los problemas en la construcción. ¿Se entiende esta parte? Es bastante, o sea, interpretar un poco que debido al bulbo de tensiones, que no es eso algo vertical, o sea, no está directamente vertical sobre la proyección de la fundación, eso se genera un bulbo de tensiones en el suelo, ¿verdad? Donde se apoya la fundación y de acuerdo a debido a la forma de estos bulbos se puede generar, si las fundaciones son muy cercanas, una superposición de los mismos, ¿verdad? Y en este punto de superposición se puede sobrepasar la tensión de trabajo del suelo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acarreando eso a las deformaciones y los daños que eso conlleva a la estructura, ¿verdad? Vemos en estos gráficos, dice superposición de tensiones. En B, fundaciones profundas, simulación con método de elementos finitos. Bueno, entonces acá realmente podemos ver para una fundación esto sería el bulbo de tensiones, ¿verdad? Y si están muy cerca, eh, acá vamos a decir para una sola, si tomamos un caso particular de una sola de ellas y analizamos eso en el suelo, vemos que eh, acá los valores de tensión de acuerdo al color podríamos llegar a 10 kilopascales, ¿verdad? En el suelo. Pero realmente si tenemos una fundación o otro edificio muy cercano, se genera la superposición acá de los bulos de tensión en dos estructuras distintas, especialmente por estas, vamos a decir, en las eh, fundaciones linderas. Eso puede llegar a medir 30, o sea, podemos triplicar 30 kilopascales, inclusive a 35 kilopascales en los puntos, vamos a decir acá, más cercanos a las fundaciones de estas dos estructuras, a las fundaciones linderas. Entonces, ese tipo de errores, ¿verdad? Que hay que atender un poco en la fase de proyecto, ¿verdad? Otro de los errores también es en la parte mecanismo de interacción suelo-estructura, grupo de pilotes, o sea, acá hablamos de estacas, apoyadas sobre camadas poco espesas, superpuestas a camadas de arcilla. Se generan los perfiles, ¿verdad? Vemos que tenemos acá una arena compacta, donde nosotros pensamos, ya que nuestro perfil de terreno es arena compacta hasta el final, pero lo que realmente pasa es que un poco más para abajo nomás tenemos una capa otra vez de una arcilla blanda. Entonces, cuando tenemos un grupo de, de pilotes, el bulbo mismo de lo que ellos, de las tensiones que ellos generan en el terreno, sobrepasa y genera unas tensiones en que ya no son absorbidas por la arena compacta, sino que ya atraviesan el estrato de la arcilla blanda, generando eso el rompimiento del terreno y las deformaciones en la estructura. Y ya sabemos, estuvimos hablando de las fisuras y movimientos y fisuras que se generan en la estructura. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un pilote de prueba, ¿verdad? De repente podemos hacerle los ensayos, compañía, hacemos todos los chiches, ensayo dinámico, pura carga estática dinámica, sacamos la capacidad resistente ya de, de este elemento en este terreno, ¿verdad? Pero si de repente hacemos un grupo de pilotes, es lo que genera es un bulbo de tensiones que atraviesa esta camada resistente y hace trabajar a esta arcilla blanda, compresible, a tensiones que no puede soportar y se generan las formaciones y rotura
y los daños a nuestra estructura. Bueno, y vemos otro mecanismo de interacción suelo-estructura, fundaciones directas adyacentes a excavaciones. Tenemos nuestra estructura, tenemos nuestra fundación acá lindera. Eso está, vamos a decir, el detalle de esta fundación sería acá las tensiones que se generan a través de la misma y em, tenemos cerca de esa fundación un, un relleno, vamos a decir, no compactado, una presencia de unos caños, de una canalización enterrada, ¿verdad? Que hacen que todo este terreno acá cercano a nuestra fundación cambie de valor, ¿verdad? O sea, cambie de la resistencia de acá del sistema, ¿verdad? Entonces, lo que realmente es, si vamos a tener este tipo de situaciones, ¿verdad? En nuestra construcción, entonces lo que realmente se tiene que hacer es modificar ese proyecto para salir de este sector donde después vamos a tener instalaciones. Entonces ahí lo que se genera es un proyecto donde se asegure que estas modificaciones en el terreno no van a causar daños o no va a influenciar en la resistencia donde está sentado, en el del terreno donde está sentada la estructura. Pasamos al siguiente grupo que sería la ejecución. Acá, no sé si pueden reconocer ustedes, esto sería una pantalla de pilotes, ¿verdad? Un lindero para la protección de las estructuras linderas, ¿verdad? Adyacentes a nuestro proyecto que se está ejecutando, a la construcción que estamos realizando, a la que suponemos estamos realizando, y podemos ver que en los pilotes de repente se generan estos espacios vacíos, ¿verdad? Acá vemos la fotografía a la derecha, una discontinuidad en lo que sería la colocación del hormigón y están todas al hacer la excavación en el terreno, ¿verdad? Encontramos estos pilotes en este estado donde se ven las armaduras expuestas, ¿verdad? Esto va muy acarreado con problemas de la ejecución y de la mano de obra no calificada. Suele ocurrir bastante cuando el personal de repente se está haciendo la campaña de pilotes y ya sea por el horario, por que el último pilote ya es muy tarde tal vez, se apura y va quitando el tubo TREMI, que es el tubo que se utiliza para que no para no verter directamente de la boca del terreno el hormigón. Entonces se va utilizando el tubo TREMI, ¿verdad? Eso van sacando demasiado rápido. ¿Y qué pasa? Ocurren unos huecos, ¿verdad? El hormigón no va llenando toda la, todo el volumen necesario, o sea, toda la excavación del pilote, ¿verdad? Y quedan estos espacios, así como podemos ver en estas dos imágenes, del pilote sin hormigón. Ya tenemos ya las armaduras expuestas. Lo que acá justamente nos está mostrando estas gráficas es que puede ocurrir eh, una estricción o un estrangulamiento de, de- del pilote. De repente hay un desboronamiento del terreno, ¿verdad? Hay presencia de agua y de repente sacamos demasiado rápido el tubo TREMI que es el que va vertiendo, por el cual vamos vertiendo el hormigón. Entonces se pueden quedar este tipo de estrangulamientos, ¿verdad? O directamente, o sea, eso sí es agua, directamente si no hay agua pueden quedar los espacios vacíos solamente con aire. Otros errores también que tienen que ver con la ejecución
Serían dosificaciones incorrectas, segregación, de repente vamos lanzando nuestro hormigón desde más de 2 metros, generalmente si el lanzamiento del hormigón va a tener más de 2 metros, para que no ocurra segregación, se tiene que realizar por medio de canaletas, por medio de tubos, ¿verdad? Entonces, para que el hormigón no vaya segregando y tengamos en la consecuencia de eso, tenemos pasta por un lado y tenemos agregado grueso por otro lado, ¿verdad? Generando coqueras. Y dosificación incorrecta, bueno, de repente nuestra dosificación no está bien ejecutada, no tenemos un hormigón bien trabajable, eh, entonces no tomamos los requerimientos de control de asentamiento, ¿verdad? Antes del vertido y ese hormigón de repente puede no estar en las condiciones óptimas para llenar, no se hace aparte de eso, viene acarreado un mal vibrado de la puesta de hormigón, entonces generan estos inconvenientes, estos errores que resultan en daños después en la estructura. Otro acá de los errores que viene citado sería la demora en la puesta en obra. De repente tenemos alejado la planta, ¿verdad? Que no siempre está cerca de la obra, ¿verdad? Alejada la planta de nuestra obra, llega el primer mixer de hormigón, ¿verdad? Se va vertiendo, pero el siguiente, o sea, tienen que ser varios mixers, ¿verdad? Eh, Viene un mixer, pero después justo el siguiente tuvo problema en el tránsito o el camino, en el interior, el camino es muy feo, se tranca, se quedó en un bache, tuvo problema el vehículo, se retrasa el hormigón, de repente llega ya con una diferencia, ya con unas horas ya retrasado y tenemos ahí una junta fría y nuestro hormigón ya inició su fraguado, o sea, es controlar todo eso en las boletas de las remisiones, donde está el horario de salida de del camión de la planta, ¿verdad? Controlamos la hora que está llegando. Armaduras mal posicionadas, de repente la armadura tenemos en un pozo, ¿verdad? Tenemos armadura de un tubular, un pilote, no le colocamos los espaciadores, los caramelos, ¿verdad? Que generalmente no es fácil convencerle a muchos de los personales que coloquen la cantidad necesaria, o generalmente dicen no funciona, se rompe, ponemos de balde. Y nuestras armaduras van tocando los bordes del terreno, ¿verdad? O sea, tienen contacto con el terreno, ¿verdad? Entonces, en esos puntos, obviamente, va a ser más difícil que el hormigón recubra totalmente, ¿verdad? Entonces, van quedando puntos ahí con presencia ya de daño, o sea, que van a generar daños a futuro, ¿verdad? Por las coqueras, por la falta de llenado del hormigón. Limpieza de base inadecuada afecta el contacto entre los pilotes y el suelo. De repente se hizo la excavación, hubo un problema, llovió demasiado, había sido acarreó hojas, se fue todo al fondo, un montón de vegetación, ¿verdad? Eso no se limpió, directamente vino por una falta de control. Eh, se, Se ejecutó el vertido del hormigón y ahí tenemos un sustrato en el fondo ya de repente que podría ser vegetal, podríamos tener barro, ¿verdad? Por eso es muy importante realizar esos controles y les comento, pasa muchísimo de que generalmente se hace el hormigonado de los pilotes. Luego, ¿verdad? De repente si eso se hace con bentonita o los últimos se sobrepasó un poco el nivel, ya de donde tiene que estar el asiento el fondo de lo que sería el cabezal. Bueno, el personal viene, descabeza al pilote para que colocar el mismo a la cota en que tiene que estar. Pasa el tiempo, vino una lluvia, se llenó de barro por encima del pilote, están ahí las armaduras, está todavía el encofrado, no se limpió antes que se vierta el hormigón. Entonces se carga ya el cabezal, pero el contacto entre el pilote
El contacto de hormigón entre la continuidad de hormigón entre el pilote y el cabezal ahí queda deficiente, queda con una capa de barro, queda con suciedad y eso obviamente acarrea problemas por le saca resistencia, ¿verdad? Tenemos un espacio, un hueco ahí en el pilote entre el cabezal y el pilote, o sea, eso es en obras donde el control es deficiente, suele ocurrir, ya me tocó ver bastantes veces, inclusive saliendo un poco de lo que es fundación, cuando tenemos pilares muy elevados y se cargan en etapas, hay veces que de repente entre un cargamento y otro, eh, al desencofrar, se suele encontrar en las juntas de hormigonado, se suele encontrar clavos, hojas, papeles, plásticos, o sea que hay que tener mucho cuidado en esos puntos, son puntos bastante sensibles a la hora de controlar, ¿verdad? Que pueden acarrear problemas posteriores, porque generan una discontinuidad en nuestro elemento estructural. Bueno, pasando al siguiente punto, ¿verdad? Sería desmoronamiento de las paredes de excavación durante el hormigonado. Eso hay que ir atendiendo dependiendo del tipo de suelo, colocar, dejar el encamisamiento, no sacar esas camisas. De repente tenemos un terreno que se desmorona bastante, o sea, fácilmente. Entonces, tener esos cuidados de protección en la ejecución de nuestra fundación. Pasamos después a causas posteriores a la ejecución de las fundaciones. Como hablamos en la primera diapositiva, ¿verdad? Uno de los puntos de las variaciones con respecto a lo proyectado. Eh, Podría ser un cambio de uso, ¿verdad? Que es lo que generalmente pasa, ¿verdad? El proyecto original, acá vemos en un punto A, era una sala de clases, ¿verdad? Un aula, que después con la venta del edificio, ¿verdad? Un cambio de, de uso en el mismo, hace que con el correr del tiempo de repente se genere eso, ahí en un nivel, una biblioteca, ¿verdad? Se empieza, o un archivo de donde ya tenemos papeles contables o cualquier otro tipo de depósito, ¿verdad? Que hace que se genere un cambio de uso en la estructura y toda esa sobrecarga aparte de que podría dañar acá a- a la estructura de losas, vigas, ¿verdad? A todo este sistema acá estructural, también acarrea problemas a las fundaciones, las cuales no fueron dimensionadas para esa utilización. Esto se ve también bastante frecuentemente en zonas así como el mercado, donde de repente era un edificio de departamentos, después el negocio de abajo, no sé, el famoso el coreano, por decir así, que siempre tiene negocio, o el chino, el japonés, ¿verdad? Crece el negocio, empieza a comprar el siguiente nivel, empieza a comprar el siguiente nivel y empieza a formar depósitos de mercadería, ¿verdad? Y va generando lenta y paulatinamente un cambio de uso de la estructura, ¿verdad? Y eso acarrea problemas tanto en todos los elementos, ya sean las fundaciones o parte especialmente vías, losas, donde van apoyados esas cargas. Acá vemos un cambio de uso ya numérico, suponemos una carga de 10 kilómetros por metro cuadrado, pero al final hay se enciman más, se necesita más espacio y se genera una sobrecarga de 40 kilómetros por metro cuadrado, ¿verdad? Bastante más a lo que realmente, para lo que realmente fue diseñado. Em, Otro caso que suele ocurrir bastante es cuando tenemos un primer nivel con doble de altura en doble de altura la primera losa, ¿verdad? Un techo en el doble de la altura, o sea, suponemos estos 5 metros, 5,50. Entonces, para aprovechar ese espacio, de repente se le coloca acá una estructura
o de metálica, ¿verdad? Se genera como un altillo o algo así donde de repente se puede guardar cosas, ¿verdad? Pero lo que realmente pasa es que va cambiando la condición de uso para la que fue calculada esa estructura. Otro caso también sería cuando en algunas obras también hay poco espacio, necesitamos acá una puerta, necesitamos meter más cosas y se saca un pilar. Inclusive hay casos en que se le coloca una viga metálica y se saca un pilar. ¿Qué pasa, verdad? Esos pilares nuevos se sobrecargan y se sobrecarga también la estructura. Lo que habla un poco acá de demolición de elementos portantes. Bueno, preguntas, algunas dudas hasta acá. Ya, entonces pueden ver que pueden ver que los daños se pueden dar indistintamente como es la ejecución ya del, vamos a decir, de la clasificación del terreno por una escasa cantidad de sondeos, ¿verdad? O la profundidad del sondeo no es la suficiente. Hubo casos inclusive, le comento, en puentes, ¿verdad? Que se realizaron hace unos años atrás, donde el perfil del suelo era erróneo, ¿verdad? Entonces se fundó los pilotes no me acuerdo muy bien si era 5 metros, pero realmente la camada resistente estaba a los 7 metros. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Justo, como le estaba comentando, se hicieron todas las fundaciones, lo, ¿cómo se pilló antes que se construya toda la superestructura? Bueno, cuando se estaba haciendo la campaña de pilotes, incluía una investigación por método dinámico, donde se golpea, vamos a decir, el pilote con una carga calculada, a unas alturas bajas. Entonces, ese pilote que tenía que asentarse 1 milímetro y ir generando, sacando las curvas, vamos, de, de tensión, tensión de formación, ¿verdad? Empezó a entrar en el terreno muchísimo más, entró de repente 10 centímetros, 5 centímetros, o sea, le llamó mucho la atención en la ejecución del ensayo, por lo cual se hizo una investigación no solamente en un pilote de cada lado del estribo del puente, sino que de todos ellos, y todos tuvieron ese mismo problema. Entonces se llevó a cabo otro estudio de suelo, se llegó a la conclusión que probablemente era el estudio de suelo, que no fue solamente una ejecución puntual en cada uno de esos pilotes, es una mala ejecución, y se hizo un estudio de suelo y se verificó que el estudio de suelo original hubo algún error y estaba mal interpretado, ¿verdad? Entonces eso generó un, realmente una nueva campaña de pilotaje, de refuerzo, de aumento del número con micropilotes para que pueda realmente tener la resistencia necesaria para la estructura que va a soportar, ¿verdad? Bueno, pero entrando un poquitito si no hay algunas preguntas, vamos a ver cómo, para nuestro caso, ¿verdad? Que viene un poco más para em, las estructuras. Vamos a ver cómo hacemos
En este caso, el refuerzo, tenemos una pared asentada sobre mampostería piedra bruta, ¿verdad? El revestimiento de piedra bruta colocada y se empiezan a dar fisuras, empezamos a tener problemas de recalque, ¿verdad? ¿Cómo reparamos eso? Vamos a ver, acá voy a compartir con ustedes, si me aguardan un poquito, vamos a estar presentando. Me avisan si pueden ver, acá habla un poco una lámina de PowerPoint donde dice reparación. Ok, gracias. Bueno, acá en este caso, como podemos suponer que esto representa a una planta de techo, ¿verdad? Donde esto es un sector donde fue afectada la fundación. En el corte podemos ver que la fundación es un cimiento de piedra bruta, ¿verdad? Una mampostería que se fisuró, ¿verdad? Eh, para repasar un poco, vamos a ir un poco atrás, donde los asentamientos se ven vamos a decir, originan este tipo de problemas de fisuras inclinadas. Acá se puede ver generalmente parten del vértice de las aberturas y van en forma inclinada, ¿verdad? Desarrollándose. A ver, bueno, acá tenemos los gráficos, ¿verdad? Tenemos fisuras inclinadas. Profe, Sí, en ese caso, ¿cómo sabemos si no es un problema del dintel, por ejemplo? acá Sí, ya. En este caso, si es un problema de Intel, generalmente se ve a ambos lados. Uno se ve a ambos lados. Otro, ¿verdad? Se puede ver también acá abajo, acá en forma vertical, pero también esto va acompañado acá, como muestra la lámina, de otras fisuras ya horizontales acá y una oquedad y movimiento acá en el terreno. Eso es cuando es asentamiento o sea, fisuras por asentamiento, mínimo, cuando le golpeas con algo acá en este sector, o sea, suponemos tenemos una fisura inclinada en este sentido. Sabemos que de este lado tiene que estar el asentamiento por el movimiento que se está dando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer nuestros cateos de percusión. No vamos de repente con la madera de un mazo o con un martillo, ya sea en este caso de plástico o algo, le vamos golpeando y vemos de repente que en el piso se empiezan a escuchar oquedades o las juntas del piso ya presentan fisuras o se nota directamente que el zócalo está despegado del piso. Ahí ya tenemos que parar, como se dice, parar un poquito, nos tiene que llamar la atención y determinar que esas fisuras ya no son por falta en este caso, de dintel, por una mala ejecución de dintel, sino que ya son por problemas de fundación, ¿verdad? Aparte que cuando son por problemas de fundación, las fisuras son, acá podemos ver un poco en las imágenes, son mucho más desarrolladas, muchas más grandes, ¿verdad? Ven cómo puede ser, esto sería el vértice de una abertura y bien cómo se va desarrollando ya, son aberturas mucho más grandes, ¿verdad? Y de por deficiencia en el dintel o la no colocación de dintel, generalmente tenemos un arqueo acá en la puerta que se empieza a deformar el marco, tenemos acá fisuras más cortas, vamos a decir, ¿verdad? No tan desarrolladas así como serían estas que son de problemas. Voy a agrandar un poco esto. Como pueden ver acá, que son problemas ya de movimiento en la fundación. A ver un poco. Entonces, no sé si está respondida la pregunta. sí se entiende, profe. Gracias. Sí, esa es una pregunta muy importante. Realmente vamos a identificar
porque en el piso sí o sí vamos a empezar a tener esos datos también, por decir así, que vamos a ir encontrando, o separación con el zócalo o una fisura también ahí abajo. Vemos la junta de los pisos están separados, ¿verdad? Están agrietados. El zócalo mismo de repente se puede empezar a desprender. O sea que sí o sí encontramos en la zona donde, donde se genera, o sea, en función a la forma, en función a la curvatura de nuestra fisura, la inclinación, siempre del lado en que va creciendo la fisura, ahí abajo deberíamos tener el problema de asentamiento. Entonces, en ese punto debemos observar bastante bien si hay algún mueble o algo, tenemos que sacar sí o sí y mirar en ese punto. Y de repente ir golpeando y viendo esos detalles, como le dije, de la junta del piso, si de repente el piso se hundió, se separó del zócalo. Bueno, siguiendo un poquitito con lo que es acá eh, nuestra planta acá de una vivienda, tenemos acá la planta de techo. En este sector eh, se constató la presencia de un asentamiento, ¿verdad? De fallas en la fundación. Y en un corte vemos que tenemos acá el cimiento, el muro de nivelación y el muro de elevación, ¿verdad? Bueno, el primer paso sería para la reparación es el apuntalamiento del sector, ¿verdad? Tenemos la planta de techo, tenemos que apuntalar todo ese sector de trabajo, ¿verdad? Como vemos que, voy a ir arriba otra vez, como vemos que se da acá siempre en una zona, bueno, generalmente se da por problemas de cañería en las zonas perimetrales, ¿verdad? Pero no necesariamente, suele haber también en forma interna. Bueno, entonces vemos acá en la planta de techo, vemos la cantidad de puntales que vamos a llegar tanto en el lado del alero como en el lado interno y apuntalamos todo ese sector. Generalmente tenemos un sector de daño, podemos ir un poquito más otra vez, inclusive uno o dos, eh, en este caso, tirantes podemos apuntalar. Bueno, nuestro detalle de apuntalamiento, acá tenemos cada tirante ya apuntalado. Tenemos que colocarle las cuñas tanto en el tirante y donde apoya nuestro puntal, también colocarles las planchas o los tacos acá de madera, ¿verdad? Bueno, entonces lo que se hace para hacer la reparación, no sé si se acuerdan un poco cómo hacíamos la reparación para daños de humedad ascensional, la reparación de la aislación horizontal. Igualito, vamos a igual a eso también, las reparaciones se tienen que hacer por tramos de 1 metro. Se hace una excavación de 1 metro, se deja otro metro sin tocar, después se hace 1 metro, otro metro sin tocar, y en esos puntos hacemos una excavación de estas dimensiones. Nuestro puntal tiene que estar a más de 30 centímetros del borde de nuestra excavación, y la misma tiene que ser por lo menos de 80 centímetros respecto del muro en que estamos excavando. Bueno, y nuestra excavación tiene que ser de tal manera que pueda envolverse o pueda verse todo este sector, eso 1 metro, obviamente 1 metro, de nuestra fundación que está con problemas. ¿Se entiende hasta acá? Tenemos la dimensión, tenemos el puntal, la distancia mínima que tenemos desde el borde de excavación. Obviamente esto no puede estar muy al borde porque va a generar acá una tensión y esto va a ir desboronando nuestro terreno, ¿verdad? Nuestro suelo. Entonces tenemos que tener cuidado al colocar nuestro puntal en la distancia lo más apropiada, vamos a decir. Bueno, dejar en el borde. Bueno, una vez hacemos la excavación y limpiamos todo esto, raspamos. Generalmente esto va a estar con fisuras también. Entonces le hacemos un relleno con hormigón. Generalmente este calce le solemos hacer con hormigón, ¿verdad? Y podemos dejar un poco inclinado. Y los últimos centímetros, el calce, podemos colocar un encofrado acá, ¿verdad? El hormigón le deja un poco inclinadito y le hacemos un calce con grado, porque ¿qué pasa si le colocamos solo hormigón? Eso con la retracción del hormigón después, el terreno va a volver, o sea,
el muro, todo este sistema va a bajar un poco otra vez, unos milímetros tal vez, unos pocos milímetros o 1 milímetro o alrededor de eso, ¿verdad? Y va a generar otra vez una fisura. Entonces, para que eso no ocurra, vertimos el hormigón, dejamos que esto frague, ¿verdad? Que se endurezca un poco. Pueden poner al día siguiente, ¿verdad? Eh, colocamos ya el grau, el material cementísimo ya con retracción compensada como relleno, ¿verdad? Lo mismo que hacíamos también para el caso de la aislación horizontal. Luego de eso, una vez que rellenemos todo con suelo, compactemos todo, abrimos el siguiente, los siguientes 1 metro una vez que terminamos la primera serie, ¿verdad? Y luego dejarlo el tiempo necesario, que eso con el apuntalamiento, por lo menos unos días, para que eso adquiera resistencia, para poder desapuntalar todo eso. Mientras tanto, ya se puede estar eh, ejecutando el contrapiso, se puede estar ejecutando ya tal vez el piso, los zócalos, antes de sacar nuestros puntales que pueda entrar otra vez en carga este muro, ¿verdad? Y la fundación que estamos reparando. Sí, Inge, tengo una sí. consulta. Eh, si no se tiene la planta de fundación, ¿hacia qué lado se debe excavar? Y si se apuntala un lado o solo hacia donde está el techo, o sea, hacia adentro o también esa parte del alero también hacia afuera. Sí, tenemos que apuntalar los dos lados. No sé si pueden ver acá, voy un poco arriba. Acá está nuestra detalle de apuntalamiento. Tal vez no se entienden tan bien. Estas serían las ventanas, el muro y estas líneas verticales representan los tirantes. Y el apuntalamiento serían los puntos rojos, o sea, tanto del lado del alero, el lado externo como el lado interno a la construcción, se debe apuntalar, o sea, para tratar de sacar lo más, o sea, lo que se pueda, o sea, descargar toda la pared y de hecho la fundación, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es generar otra vez, como este punto es el que el terreno falló, se saca toda la parte floja, tenemos que excavar hasta encontrar el suelo firme, eso me olvidé decirle, ¿verdad? Sacar toda la parte floja y todo ese sector se envuelve, tal vez pueden abrir un poco más, ¿verdad? O sea, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, ¿verdad? Se vierte el hormigón para calzar ese por debajo de la fundación y después el grau, ¿verdad? En estado bien fluido, como para rellenar eso. Pero es así, el apuntalamiento se tiene que hacer interno, o sea, del lado del alero y a ambos lados, vamos a decir, de la pared. Entiendo, profe. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta, algún caso que hayan visto? No sé si ya pudieron identificar ahora con las herramientas, vamos a decir que ya tienen del curso algunas fisuras inclinadas que pudieron ver en algún punto donde, no sé, una vivienda, una estructura, un negocio donde entrar. Sí, profe. Justamente un caso que estaba viendo que me llamó la atención hace poco fue que por aparentemente por falta de canaletas para desagüe de techo. El agua se infiltraba justo ahí en la fundación y no se desaguaba hacia afuera, digamos, sino que se Ah, infiltraba debajo de la casa. Y eso generaba un asentamiento, un lavado del suelo, ahora con esas oquedades que mostraste sí, y, y un asentamiento, un posterior asentamiento. sí, ¿No te sí. sorprendió? Ahora que con el desarrollo del curso vimos ya, esto prácticamente casi es lo último, después nos queda eh, patología en elementos de madera, que bueno, la madera casi ya no se usa ahora, pero igual tenemos que saber un poco, ¿verdad? Que vamos a recordar un poco lo que vimos en el piso de parquet y compañía, que verdad, y un poquito más. Em,
ahora con todo esto que estamos viendo, ya van a poder identificar, o sea, ya van a tener vamos a decir, metidos en la cabeza que cuando entran en un lugar y ven una fisura ya van a saber identificar, o sea, tal vez antes de empezar el curso veían la fisura y no, eh, no sé, tal vez un poco había una duda de por qué se estaba fisurando el muro de ahí, por qué, qué era lo que le generaba el asentamiento, pero lo que comentabas también en lo que respecta a problemas en la fundación, eso de la bajada de desagüe pluvial, las canaletas y una falta de registro o registros rotos, eso acarrea siempre muchísimos problemas y es muy común bastante, ver eh, en galerías, ¿verdad? Donde se tienen los pilares portantes, ¿verdad? Y las canaletas bajan por los pilares y eso va directamente a la fundación ahí del pilar de la zapata y con el tiempo va lavando, vamos a decir, todo ese suelo y generando una falta de resistencia y asentamientos y problemas, ¿verdad? Bueno, ok, Y entonces, encima que el costo sí, es mucho menor, el costo de las canaletas. claro, imagínense después estar apuntalando todo, cerrando el paso, tal vez son oficinas donde hay mucha gente de repente o son colegios, ¿verdad? Un aula donde hay criaturas, o sea que ya se tiene que deshabilitar el sector por el peligro de la carrera, ¿verdad? La misma ejecución de la obra, ¿verdad? Entonces ya genera unos inconvenientes de espacio y especialmente por todo el tiempo, porque eso no es que haces en un día, ¿verdad? Tenés que ir a apuntalar, o sea, cerrar todo el sector, apuntalar, excavar y generando por tramos, ¿verdad? De 1 metro, esperar que eso alcance tenga una resistencia, poder después tener que hacer el piso, desapuntalar, sacar todo ahí recién, eso te puede llevar fácilmente una semana o tal vez de repente, dependiendo también del acceso al sector, porque no es fácil otra vez de repente si eso está en un lugar muy complicado, acceso interno, ahora tener que estar metiendo ahí la hormigonera o estar acarreando el hormigón, ¿verdad? O sea, eh, es... eh, es bastante ya invasivo, ¿verdad? Y aparte de costo, ¿verdad? De pérdida que se pueden tener, que solucionando un desagüe, ¿verdad? Por medio de un mantenimiento periódico, ¿verdad? Una bajada, unas canaletas, de repente se visuró el registro. Eso se va, se le coloca una impermeabiliza, o sea, se impermeabiliza, se cierra con una mezcla, ¿verdad? O una membrana y tenés solucionado el problema, ¿verdad? El costo de ahí hace en medio día solucionar algo que después te puede generar muchísimas pérdidas, una inversión mucho mayor. Ok, bueno, por hoy eso creo que es todo, ¿verdad? De repente, lo que puedo mostrarle un poquitito es, a ver, Profe, Sí, cuando estaba haciendo el trabajo práctico era que yo busqué, o sea, cuando tu casa presenta así un problema de fundación, así, o sea, ¿qué soluciones se le suele dar cuando hay problema de fundación? Y vi mucho que decían ampliación de zapatas, y porque podría ser que tu zapata no resiste la carga que está recibiendo. Pero ¿cómo se realizaría una ampliación de zapata? ¿Cómo vas a agrandar y vas a hacer que trabaje todo junto otra vez? Porque supongo que se le tiene que agregar más armadura y eso, y cómo hacer que eso trabaje otra vez todo como un solo elemento. ya entiendo. Sí, hay casos, creo que se prepara, se excava más grande, se le hace unos insertos de armadura. Voy a tratar de traer un poco para la próxima clase unos ejemplos. Em, pero para el caso de que se pueda solucionar así o si no directamente, eh, hay casos en que se colocan ya pilares nuevos también y con nueva fundación. Entonces, a la zapata ya no le llega toda la carga, vamos a decir, el área de influencia de la carga sobre ese pilar, sobre esa fundación, se aminora con vamos a con insertar un nuevo pilar, ¿verdad?
con su fundación respectiva, ¿verdad? O sea, hay varias técnicas, hay que ir evaluando cuál va a ser la mejor de repente para cada caso. O sea, que no es que un caso se utiliza para todo, en el caso de esto de zapatas, ¿verdad? Y, y bueno, a ver, hay un caso de que me tocó ver en Pedro Juan, en un sanatorio. Hubo problemas con el dimensionamiento de la fundación y al final lo que se hizo fue apuntalar todo, sacar ciertos tramos de pared y hacer con solamente asociando todas, o sea, hacer una zapata tipo corrida, se asoció todas las zapatas y ahí se salvó la situación, ¿verdad? Pero como se pueden imaginar, con eso se tuvo que demoler, generar ahí unos calces para no demoler toda la mampostería, después se te quedan fisuras, eh, sacar todo el piso, generar las zapatas corridas, generar ahí las vigas sobre esas zapatas que van arrastrando los pilares y con eso se pudo hacer trabajar el terreno ya una tensión para la cual podía soportar, ¿verdad? Pero es interesante lo que comenta también la compañera, ¿verdad? Para el caso de zapatas que pueden hacerse recrecer o en este caso dos zapatas en dos zapatas que están próximas se pueden ver de transformar en zapatas asociadas o directamente transformar todo un sector en zapatas corridas, ¿verdad? A ver, a ver si les muestro acá. Bueno, les voy a mostrar acá un caso, una evaluación de un colegio donde se tuvo problemas de cimentación. Voy a preparar esto, no sé si nos vamos a un pequeño receso de 15 minutos. ¿Qué les parece? Ahora son las 10:30, volvemos a las 11 menos cuarto y vamos a ver un caso de evaluación de un asentamiento, una estructura de un colegio, ¿verdad? Donde se presentó prácticamente en un informe, ¿verdad? Que se hizo, donde se hicieron unas consideraciones para reforzar ese sector. Entonces, nos reunimos otra vez para las 11 menos cuarto, ¿está bien? Dale, Inge. Ok, listo, gracias.